¿Qué tal, jóvenes? El siguiente ejemplo corresponde a lo que es la posición del centro de gravedad de una figura o un área irregular o compuesta. Entonces aquí tenemos la figura, me piden encontrar las coordenadas o la posición del centro de gravedad que voy a tener en esta figura. Antes que nada hay que identificar que se trata de un área irregular o compuesta o una figura irregular o compuesta. Necesitamos encontrar ese centro de gravedad que si yo tuviera esa pieza, vamos a considerar el peso del objeto en esa posición y donde se aplica la misma cantidad de fuerza igual al peso de esa figura, vamos a tener el equilibrio, ¿no? Entonces vamos a tener el equilibrio de esa estructura. ¿Qué quiere decir? Vamos a tener sumatoria de fuerza en X igual a 0, en Y igual a 0, sumatoria de momentos igual a 0 también. Muy bien, aquí tenemos la figura. Hay que identificar cuántas, como es una figura compuesta o irregular, está compuesta por varias figuras regulares. Entonces vamos a identificar las figuras regulares. Entonces aquí el detalle es detectar el menor número de figuras regulares. No quiere decir que no podamos hacerlo con todas las que podamos ver, sino hay que identificar el menor número de figuras irregulares que está compuesta esta figura. Entonces, aquí observamos que está compuesto, podemos observar, de dos rectángulos, ¿sí? Ahí está compuesto por dos rectángulos. A lo mejor alguien dice, ok, yo veo tres rectángulos, ¿sí? A lo mejor alguien dice, ¿sabes qué? Yo veo estos rectángulos. Y la puedes ir dividiendo las formas que tú observes y lo vamos a poder hacer. El detalle es que se empieza a complicar para encontrar las coordenadas de esta figura, acuérdense, del centro de gravedad. Entonces lo que buscamos es reducir el número de figuras regulares. Entonces aquí tengo tres, pero si veo estas dos nada más, yo tengo dos rectángulos, ¿sí? Entonces puedo observar esos dos rectángulos y poder encontrar esa posición del centro de gravedad. Muy bien, identifiquemos las figuras, le voy a llamar áreas. Entonces le voy a llamar aquí el área 1 y le voy a llamar aquí el área 2, ¿sí? Son dos figuras, vamos identificando, ¿sí? Ok, ya que identificamos, vamos a observar desde qué punto me están pidiendo el centro de gravedad. Aquí no me dan un punto donde digamos a partir de aquí yo quiero que encuentres y me identifiques mi centro de gravedad. Entonces, ¿cuál sería el punto? Haz de cuenta que nos ponemos en un plano cartesiano y vamos a partir del origen. Entonces, como no me lo están dando, yo voy a suponer de dónde voy a sacar ese centro de gravedad. Si quiero poner aquí mi origen, si pongo aquí el origen, entonces sería el plano cartesiano de esta manera, ¿sí? Donde vamos a tener aquí X, aquí Y y aquí el origen. Pero hay que identificarlo, de dónde vamos a partir para poder encontrar las coordenadas del plano cartesiano. Entonces, lo que vamos a hacer, ¿sí? En este caso, como no me lo dan, si me lo dan hay que respetarlo. Como no me lo dan, lo vamos a poner o lo vamos a manejar en esta parte para considerar un cuadrante positivo, ¿sí? No quiere decir que no se pueda de la otra manera. Entonces aquí tenemos, no son vectores, no lo voy a poner. Tenemos el eje X y tenemos el eje Y. Y aquí está mi origen. Entonces mi centro de gravedad va a ubicarse de acuerdo a este origen. ¿Qué quiere decir? Cuando encontremos la posición del centroide o del centro de gravedad de esta figura, vamos a partir de aquí. Entonces vamos a encontrar o localizar un punto donde va a tener una coordenada en X y una coordenada en Y. Entonces va a estar positivo, recuerden, este es el cuadrante 1, positivo en X y positivo en Y. Eso es lo que espero. Muy bien, ya que identificamos, ¿sí?, de dónde va a partir, esto nosotros lo suponemos. Si nos indican dos ejes, ¿sí?, en una figura, vamos a respetar el cruce de los ejes. Este va a ser mi origen y de ahí vamos a partir para ubicar el centro de gravedad, ¿sí? Si tenemos o nos lo están dando la posición de dónde vamos a
a partir para localizar el centro de gravedad, pues sí tenemos que respetarlo. Muy bien, lo que sigue vendría siendo lo siguiente, nos vamos a apoyar en la siguiente tabla. Recuerden las ecuaciones que vimos en las presentaciones. Las ecuaciones me van a ayudar para poder encontrar cada coordenada en X o en Y del centro de gravedad. Entonces necesitamos encontrar áreas, necesitamos encontrar posiciones de X y Y de cada una de las figuras que observamos. Entonces nos vamos a apoyar en la siguiente tabla. Recuerden que en la presentación explicamos el uso de esa tabla o el que se ayuden con esta tabla para poder resolver lo que son las ecuaciones para encontrar las coordenadas del centro de gravedad. Entonces nos apoyamos en esta tabla. Nos fijamos que la X es la posición del centro de gravedad de cada figura en X. La de Y, la posición del centro de gravedad del eje Y de cada figura. El área de cada figura, multiplicamos área por la coordenada en X y multiplicamos el área por coordenada en Y. Hay que fijarnos bien las unidades. Por ahí en las tablas, en la tabla del ejemplo de la presentación manejamos centímetros, pero en realidad vendría siendo la unidad de longitud que tenga la figura. Entonces aquí la unidad de longitud sería centímetros. Acuérdense que estas son posiciones, son longitudes, entonces tiene que estar una unidad de longitud. La unidad de longitud sería la unidad de área, la unidad de longitud al cuadrado. Y si multiplicamos área por X, o la posición en X, sería centímetro cúbico, y aquí centímetro cúbico. Es importante que pongamos las unidades que están expresadas en cada una de las secciones de la tabla. Muy bien, esto me va a ayudar para poder resolver la siguiente expresión. Aquí lo voy a poner, que sería, para encontrar la posición del centroide en X es igual a la sumatoria de el área por la posición en X de cada uno de ellos, ¿no? Entonces, entre el área, entre la sumatoria del área, ¿sí? Entonces, así lo vamos a manejar, que X, X1, X2, X3. Y para encontrar la coordenada en Y del centroide sería la sumatoria de las áreas por su coordenada en Y de cada figura entre la sumatoria de área. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esto? Vamos a encontrar en estas tres secciones. La sumatoria de área vendría siendo el valor que me dé aquí, la sumatoria de esta multiplicación me va a dar aquí, y la sumatoria me va a dar en esta parte. Entonces, estas van a ser las sumatorias para que me ayuden para poder encontrar las coordenadas. Muy bien, estas serían las coordenadas que me están pidiendo, ¿no? Del centro de gravedad. Muy bien, lo que hacemos entonces es llenar esta tabla, ¿sí? Checamos área 1, área 2. Entonces vamos a poner aquí figura 1 y figura 2. Identificamos dos figuras. Si hubiera más, 3 figuras, 4 figuras, 5, las que hubieran. Entonces aquí únicamente identifiqué 2 figuras. Si alguien no pudo haber identificado 3, adelante. O incluso, miren, pudo alguien haber observado estas 2 figuras. Entonces es importante respetar las figuras que observaron para poder localizar los centros de gravedad de cada una de las figuras. Entonces vamos a poner donde habíamos inicialmente observado. Muy bien, me pide la posición del centro de gravedad de cada figura, pero ¿con respecto a qué? Con respecto a este origen. Si me lo dan, hay que respetar con respecto al origen que me indica. Entonces, con respecto a este origen, entonces, la figura 1, el centro de gravedad estaría dado de la siguiente manera. Como es un rectángulo, es una figura regular, los rectángulos, mi centro de gravedad está en su centro geométrico. Vamos a poner G1, ¿sí? Vamos a poner G1. El centro de gravedad de esta figura, olvídense de aquí, con respecto a este origen, vendría siendo la ubicación de este punto. Y este punto, recuerden que va a estar en X a la mitad de esta longitud y en Y a la mitad de esta longitud, pero está vista desde aquí. Por lo tanto, para en X sería, si esta longitud vendría siendo 3 centímetros, entonces yo me voy a mover para ubicar este punto de centro de gravedad es la mitad, 1.5 centímetros. Coma. Aquí vamos, ¿sí? Para ubicar este punto de centro de gravedad, me voy a subir
4 centímetros y me voy a subir la mitad de este rectángulo. Pero este rectángulo, la distancia de aquí a aquí, vendría siendo, si aquí es 4 centímetros, le voy a agregar, aquí serían 6, le voy a poner aquí 6 centímetros. Para que me dé los 10 centímetros de aquí a aquí, entonces 4 más 6 me da 10. Entonces va de nuevo, en X 1.5, vamos a ubicar este punto, 1.5. En Y serían 4 más la mitad de 6. La mitad de 6 vendría siendo donde se ubique el centro de gravedad de este rectángulo. Entonces sería 4 más 3. ¿Sí? Entonces, el centro de gravedad de la figura 1 sería 1.5,7 centímetros. Con esas coordenadas yo ubico el centro de gravedad a partir de aquí. 1.5, acuérdense que es de 3. Entonces mi centro de gravedad está a la mitad de 3. 1.5. Y si está en esta parte, vamos a poner menos 1.5, más 1.5, etc. Como esté ubicado el punto en un plano cartesiano. Entonces sería más 1.5 y de Y, la posición en Y sería 4 más la mitad de esta longitud, que sería 6 centímetros. 6 centímetros entre 2 me das 3. Entonces sería 3 y 3. Está exactamente a la mitad. Entonces sería 1.5, 4 más 3, 7. Entonces la posición sería en X 1.5 y en Y 7 centímetros. Y ahí tenemos la posición del centro de gravedad de esa figura regular. Y me voy figura por figura y encontrar los centros de gravedad en forma individual. Muy bien, ¿qué es lo que sigue? El área. El área, nos fijamos que es un rectángulo. Y el área vendría siendo en un rectángulo base por altura. ¿Sí? Entonces podemos considerar la base, esta longitud que vendría siendo 3 centímetros. Recuerden que estamos viendo esta figura no como figura completa y tampoco considerando a 2. Entonces sería base 3 centímetros. El área 1 voy a poner. Es igual a 3 centímetros por la altura, pero la altura de esta figura, no a partir de aquí, es el área de esta figura de área 1, entonces la altura sería 6 centímetros. Multiplicamos y me da 6 por 3, 18 centímetros cuadrados. Centímetro por centímetro me da centímetro cuadrado. Entonces ya tengo el área que es 18 centímetros cuadrados. No, esa es la idea de poner la unidad, para no repetir unidad en la tabla. ¿Sí? Lo que sigue es multiplicar área por la coordenada en X. ¿Sí? Área por coordenada en Y. Muy bien, seguimos ahora con, este sería el área 1. Ahora con el área 2, o la figura 2. ¿Sí? Hacemos lo mismo, vamos a encontrar la coordenada en X y coordenada en Y. Vamos a poner que el centro de gravedad 2 es igual a, observamos que es un rectángulo. El rectángulo vendría siendo en su centro geométrico, que si yo hago una línea imaginaria entre estas dos puntos y otra línea imaginaria, me va a quedar exactamente a la mitad. Aquí voy a tener mi centro de gravedad 2. Entonces, a la mitad de esta longitud y a la mitad de esta longitud. Por lo tanto, partiendo de aquí, en X, para ubicar este punto, porque estamos ubicando ese punto, sería la mitad de 12. Sería 6 centímetros. Coma, aquí vamos. Nos vamos a los positivos, la mitad de 4, que sería 2. Hay que estar bien atentos de que es un rectángulo y de que este es mi origen, donde vamos a ubicar un punto. ¿Sí? Si fuera un círculo, hay que ver las características del círculo, si es triángulo, etcétera, o un semicírculo, etcétera. Muy bien, entonces ya tengo en X 6 y en Y 2. De la figura 2, acuérdense que aquí es la posición del centro de gravedad de cada figura. Me voy al área, es un rectángulo, entonces el área 2 es igual a base por altura. Si fuera triángulo, a base por altura entre 2, si fueran círculo, etcétera. Hay que ver qué tipo de figura es y va a tener su forma de encontrar su área. Entonces, sustituimos la base 12 centímetros
por la altura de este rectángulo, que sería 4 centímetros. Hacemos la operación y me da 48 centímetros cuadrados, ¿sí? Entonces este vendría siendo el área de esa figura 2, ¿sí? Entonces, si tuviéramos más figuras, hacemos lo mismo. Buscamos el centro de gravedad, ubicamos esa posición del centro de gravedad de cada una de las figuras, pero partiendo de mi origen, partiendo de mi referencia, de donde me dicen, ¿sí? Si no me lo dicen, yo voy a proponer un punto y vamos a decir, ¿sabes qué? Este centro de gravedad de toda la figura o el centroide te lo estoy dando a partir de este punto. Hay que identificarlo bien a partir de dónde es, para que no haya confusión. Y sacamos el valor del área. Ya que tengamos esto, vamos a hacer la operación del área por X. Área por 1.5 y área por Y, 18 por 7. Y lo mismo hacemos en lo siguiente. Y nos queda de la siguiente manera. Hacemos la operación como hemos comentado. Entonces, área por X me da 27. Centímetro cuadrado por centímetro me da centímetro cúbico. Y área por Y es 126. Es bien importante respetar signos. Si estamos multiplicando un número positivo por un número positivo por otro número positivo, me da positivo, ¿no? Entonces, más adelante podemos tener una coordenada negativa. ¿Por qué? Porque dependiendo de mi origen, a lo mejor mi centro de gravedad está en los negativos. Entonces vamos a respetar positivos, negativos. Entonces, pero vamos a respetar cuando hagamos la operación signos, multiplicación de signos. Muy bien, y aquí igual 48 por 6 me da esto y 48 por 2 me da esto. Hacemos la sumatoria así como está ahí, respetando signos. Si fuera negativo hay que respetarlo, si fuera positivo o negativo hay que respetar en la sumatoria. Entonces, hacemos la operación y me da 66 centímetros cuadrados. ¿Sí? Sí. Aquí me da A por X, me da 315 y 222. ¿Sí? ¿Qué es lo que hago? Sumo este valor más este valor. Si respetamos signos, si aquí me fuera negativo, entonces más, menos, respeto, hago operación. Entonces, igual aquí me da 315 y aquí 66. Ahora, para encontrar la coordenada en X y coordenada en Y de mi centroide o el centro de gravedad de toda esta figura, que eso es lo que me están pidiendo, me voy a apoyar en estas expresiones. Entonces quedaría la coordenada en X de mi centroide sería la sumatoria de A por X. ¿Cuál es? 315. ¿Qué unidades? Centímetros cúbicos. Entre la sumatoria de las áreas, que son 66 centímetros cuadrados. Y la coordenada en X de ese centroide va a ser igual a 4.77. Se va este centímetro cuadrado y se va al cuadrado de arriba y me queda centímetros. Entonces me queda 4.77 centímetros. Y la coordenada en Y igual a Y sería ese valor que me da 222 centímetros cúbicos entre la sumatoria de áreas, 66 centímetros cuadrados. Y la coordenada en Y de mi centroide va a ser igual a 3.36. Se van estos centímetros cuadrados, el cuadrado de arriba, y queda 1 centímetro arriba. Entonces quedaría 3.36. Por lo tanto, las coordenadas del centro de gravedad de la figura de ese centroide sería 4.77, 3.36 centímetros. Estas serían las coordenadas del centro de gravedad de esa figura irregular o compuesta. ¿Qué quiere decir? Que partiendo de aquí, en X voy a mover 4.77, ¿sí? Y 3.36. Entonces, sería un punto diferente a los centros de gravedad de las figuras, pero sería de la figura compuesta, ¿sí? Entonces, sería un punto diferente. Ese sería el punto donde yo considero que está actuando el peso del objeto, ¿sí? O si yo aplico una fuerza igual al peso, en ese punto va a permanecer en equilibrio toda esa estructura, ¿sí? Nos vemos.